el título, de hecho, que le habíamos puesto a esta entrevista contigo, que es la subida de la vibración de la humanidad, como un hecho, como un acto inevitable. A mí me gustaría, Robert, que desde tu campo, en el que eres experto, que es la astrología, dieras algunos esbozos de qué dice la astrología en relación a la era de Acuario, que recién acabamos de ingresar, y, en definitiva, qué implica la era de Acuario para la humanidad, cómo es que está en sintonía con ese despertar de la humanidad, con ese fin del sentido evolutivo del mal, quizás también con la resistencia de los malos que se quieren marchar, no lo sé, ahora me lo contará, y en definitiva tu visión, que es lo que nos interesa. Claro, a nivel astrológico, aunque técnicamente, astronómicamente, todavía no estamos en la era de Acuario, estamos en su antesala y si lo que sí que ha empezado es un ciclo acuariano de los grandes. O sea, no es el ciclo más grande, pero es un ciclo, el siguiente en escala, ¿no? El que ha empezado a nivel acuariano, entonces ya estamos prácticamente entrando en la era de Acuario. ¿Qué supone todo esto? El signo de Acuario, que es el 11º dentro de un zodiaco de 12 signos, implica que ya estamos en la fase final del despertar de la humanidad. O sea, básicamente pasamos de una era, que en ese caso sería la Piscis, porque vamos en sentido inverso, en las eras astrológicas van hacia atrás. La era pisciana ha sido una en la cual se ha explotado evidentemente la parte negativa de Piscis, que era la dependencia, el que el ser humano sienta desvalido, que sienta víctima de las circunstancias. Un poco también se ha favorecido la ilusión, o sea, la ilusión en el sentido negativo, ¿no? En el ilusionismo que se ha generado, el ocultamiento de toda la información, o sea, es un signo de agua. Y eso ha hecho que para prosperar en la era de Piscis hayas tenido que ser un místico, hayas tenido que tener una fe ciega en que todo tiene un plan divino, aunque no lo veas. O sea, el que ha prosperado en la era de Piscis ha sido el que ha sabido guiarse a pesar de no tener señales. Pero en la era de Acuario tenemos señales, tenemos información, pasamos a un signo de aire. Cuando estamos en un signo de aire, la información está corriendo a raudales por todas partes. Así que el verdadero despierto es el que sabe dónde informarse, el que sabe dónde discernir y el que sobre todo trabaja su individualidad. Es el momento en el que el ser humano pasa de una masa amorfa, soy uno más del grupo, y paso a tener una individualidad diferenciada. Yo realmente me he diferenciado del grupo. Entonces, sigo formando parte de la sociedad, pero como elemento divisible, insustituible e irreemplazable que ha trabajado aquello que le hace único y especial. Este momento acuariano, que recién arrancaba el pasado 21 de diciembre, va a favorecer a que la gente más pensante y más librepensadora gane. Por eso, la apuesta de Acuario sobre todo es por la libertad. De ahí que las medidas de las élites de tratar de imponer confinamientos en la era de la libertad es un contrasentido mayúsculo y por lo tanto es un plan totalmente destinado a fracasar. Si lo hubiesen orientado desde otro lugar, tal vez les habría ido bien, pero no son tan listos o tan inteligentes como quieren hacernos creer. Sí, además yo en otras ocasiones te he escuchado hablar de que precisamente esas élites han empezado a descabezarse, ¿no? No quizás las élites terrestres, vamos a decir, pero sí los que no son terrestres, ¿no? ¿Podrías abundar un poquito en ese tema? Y ahí está el punto. Es decir, precisamente las élites no terrestres, las entidades de cuarta dimensión negativa, especialmente reptilianas, Dracos, Anunnakis y Cthulhus y algunos más que también están más o menos en la misma línea, fueron poco a poco abandonando el barco, viendo que a pesar de sus últimos intentos por controlar todo esto, o sea, cuando iniciaron toda la plan y lo que ya sabéis, en marzo intentaron poner mucho esfuerzo allí, vieron que eso era imposible por muchos motivos. También una gran parte de la humanidad se desconectó del plan divino, por lo cual ya no tenía capacidad, o sea, ya habían renunciado diciendo, vale, esto, lo que hay que hacer, el trabajo que hacer es demasiado grande, en demasiado poco tiempo, se desconectaron. Por lo tanto, dejaron de ser nutritivos a nivel energético para esas entidades y ellas abandonaron. O sea, abandonaron también porque tienen capacidad para hacer proyecciones futuras y vieron, esta partida está perdida. Como está perdida, pues como las ratas abandonan rápidamente el barco cuando ven que se une, hundieron y dejaron a los humanos, evidentemente, de las élites aquí, porque no se los van a quitar de en medio, y bueno, os quedáis aquí con el marrón. Os dejo aquí un equipo descabezado y desvencijado y ya lo llevaréis como podáis. Entonces, claro, esa omnipotencia hegemónica que aparentemente tenían hace 20 años, hace 10 años y que alguno piensa que todavía tienen ahora,
no deja de ser un remanente del que retuvo, pero realmente hay una descoordinación grupal bastante importante porque estas personas sin las claves energéticas ocultistas y sin esa capacidad que tenían gracias a estas entidades de otear futuros posibles y por lo tanto tocar la tecla adecuada para crear el impacto social posible, se quedan en meros ilusionistas humanos con todas sus deficiencias, porque estamos hablando de gente, los que gobiernan, desalmada. Gente que está desconectada de la intuición. Es como, me has dado muchísimos conocimientos, muchísima inteligencia instintiva y adaptativa, pero me has desconectado de la intuición. Entonces, sin intuición no somos nada. Por eso, esto es una batalla entre todo el conocimiento agregado acumulado de inteligencia social, de ingeniería social, contra el corazón y la intuición. ¿Quién puede más? Evidentemente, ¿por qué vamos a ganar o por qué ya está ganado y decidido? Porque los que trabajamos desde el corazón y desde la intuición, creamos realidad propia. Nosotros tenemos la capacidad de cambiar el destino a través de nuestra energía. Ellos no emanan energía. Lo único que pueden hacer es condicionarnos para que nosotros creemos su realidad. En el momento que nosotros empezamos a desprogramarnos, a no creerles capaces de hacer lo que quieren hacer, o sea, ellos pueden decir, voy a hacer esto. Yo paso, yo no te obedezco. Yo no me creo lo que tú me estás diciendo. Te repudio completamente como padre espiritual, como padre estatal o como madre o como que quieras llamarlo. Te repudio en ese papel, no te doy esa autoridad. Me la doy únicamente a mí, únicamente y exclusivamente a mí. En ese momento que hay un choque de fuerza entre la mente y el corazón vapulea completamente. Sí, esto es muy revolucionario porque además, por ejemplo, en el caso de nuestro país, España, pero no solamente en España, probablemente en los países mediterráneos también, hay un espíritu muy proteccionista, muy de muchas personas apesebradas, pues dentro de las grandes tetas, y perdonadme la expresión, de las que viven muchísimas personas, que alimenta por otro lado la corrupción. Y en definitiva, yo creo que es una revolución, Robert, a ver si estás de acuerdo conmigo, en la cual necesariamente el ser humano de la nueva humanidad tiene que hacerse responsable de sí mismo y no pretender que nadie le solucione nada. Y desde luego no pretender que ningún ser humano te solucione nada. ¿Es así? Totalmente de acuerdo, ese es el punto. Es decir, la humanidad acuariana, Acuario es un signo que está regido por Urano y por Saturno. Entonces, Urano es la parte libertaria, aquella que nos pide y nos impele a liberarnos de los condicionamientos atávicos que tenemos, de todo ese condicionamiento y programación que venimos hablando de hace mucho tiempo. Y luego, la condición sine qua non de la libertad es la responsabilidad. O sea, que si yo soy libre de escoger, me hago cargo de lo que yo estoy haciendo. O sea, me hago responsable de las consecuencias. Por eso, el desarrollar, trabajar y potenciar esa autonomía personal, esa responsabilidad personal, ese no depender de que tenga que venirme alguien a sacarme las castañas del fuego. Esto tiene que ir aplicándose poco a poco en nuestra vida. El gran problema es querer empezar por el final. Digo, bueno, pero es que no soy libre en todo o no soy responsable de todo. Bueno, pues empieza por lo que sí que eres responsable. Empieza por tu cuota de autonomía. Es como decir, bueno, empieza por tu respiración, empieza por tu propia mente, empieza por tu propio cuerpo, por lo que comes, por lo que respiras. Y bueno, pero es que lo que comes está contaminado. Bueno, pero puedes escoger dentro de lo que comes, hay ciertas elecciones. Puedes comer ultraprocesados o puedes buscar algo más ecológico. O sea, tienes margen de maniobra. Y sobre todo, más importante, lo más íntimo, contigo mismo tienes control total. Tienes acceso total a tus recuerdos, a tu espacio interno, a tu respiración. Empieza por ejercer conciencia y control y responsabilidad sobre ti mismo. No le eches a los demás la culpa de tu estado anímico. Empieza por responsabilizarte de tu estado anímico. Si eres una persona ciclotímica que enseguida tienes altibajos, pues aprende a jugar con ellos. Digo, aprovecha tu etapa más eufórica para hacer cosas que sean interesantes, que estén bien alineadas, y tu etapa más depresiva, pues para descansar, para relajarte y no te exijas más. O sea, aprende a jugar con tu ritmo personal, pero sobre todo no le eches la culpa a los demás. Sí que tienes que entender el impacto que lo externo tiene en ti, pero entonces haz algo al respecto. No es que lo externo no tenga influencia. Desde luego, gran parte de mi trabajo es decirte, oye, sí, que estás rodeado de gentuza, que estás en un sistema criminal. O sea, esto es importante que lo sepas para que no te culpes en exceso, pero no culparse no significa no responsabilizarse. Yo sé que vivo en un sistema criminal, pero aún así voy a intentar prosperar en el sistema criminal. No acepto sus reglas, no acepto sus normas, no acepto su cosmovisión limitante, no acepto nada de eso, pero sé cómo jugar y aprendo a jugar y sobre todo aprendo a que cada vez me influya menos. ¿Y cómo consigo que cada vez me influya menos? Influyéndome yo más cada vez a mí mismo.
que mis propias palabras las tome yo como dogma, como camino a seguir. O sea, lo que hemos hablado de la coherencia interna. Si yo predico A, yo hago A. Si yo predico B, hago B, pero no puedo predicar una cosa y hacer la contraria. Entonces estoy jodido. Que es lo que pasa cuando alguien está asumiendo como propio toda la porquería que ha recibido el sistema. Entonces su energía está dividida, su vida no responde a las directrices que cree estar dándole y por lo tanto se produce una infelicidad y una espiral o un círculo vicioso. Porque cada vez está peor, piensa peor y cada vez le cuesta más salir de allí.